Hola amigos, les habla Raquel Fournier. Sean todos bienvenidos una vez más a De Plástico No Somos entre semana. El día de hoy estaremos tocando un tema muy importante para lo que es nuestra alimentación, la alimentación correcta. El tema es las proteínas y para ello vamos a tener, como siempre, a nuestro colaborador y especialista en nutrición y ejercicios, Saúl Gutiérrez. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Raquel, un gusto como siempre estar contigo en tu programa y bueno, este tema me encanta. Las proteínas es un tema donde se tejen muchos mitos, donde hay mucha información que no es correcta. Entonces vamos a hablar de alguna información la más científica disponible y vamos a llegar a conclusiones interesantes. Claro que sí. Y bueno, para comenzar, vamos a buscar, bueno, ya buscamos la definición de proteínas en las redes. Entonces, es la definición que vamos a encontrar generalizada si hacemos simplemente una búsqueda. Entonces, ¿qué son proteínas? Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en su mayoría contienen además azufre y fósforo. A ver, ¿cuál es el concepto que tú consideras que es más importante entender para nosotros, para las personas que nos queremos alimentar bien y qué tan importantes son las proteínas para el cuerpo? Bien, las proteínas son los nutrientes más importantes de todos. Es decir, no hay vida sin las proteínas. No podría existir vida de solamente carbohidratos o solamente grasas. Las proteínas son las moléculas que alimentan las células, que alimentan el cerebro, alimentan las neuronas, alimentan las células musculares del corazón para que pueda seguir latiendo, ¿sí? Las células de las articulaciones, de la piel, de los cartílagos, y están formadas las proteínas por aminoácidos. Eso hay que entenderlo claramente. Las proteínas básicamente son cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos son 9 esenciales y 12 no esenciales. ¿Qué significa esto? Que los esenciales sí o sí debemos consumirlos en nuestra alimentación, porque nuestro cuerpo no puede fabricarlos, los tiene que obtener dentro de nuestra alimentación. Y los no esenciales son los que nuestro cuerpo puede fabricar en base a los otros aminoácidos y en base a muchas funciones orgánicas que nuestro cuerpo realiza para fabricarlos. Entonces, ahí tenemos algo importante. Las proteínas son esenciales en general, son la base de la vida. Y teniendo las proteínas y consumiendo una buena cantidad de proteínas, bueno, nuestro cuerpo va a funcionar de forma correcta. Y hablando de proteínas, ¿cuál es la diferencia entre lo que son las proteínas vegetales y las proteínas animales? Esto es interesante. Las proteínas animales simplemente tienen todos los aminoácidos, sobre todo los esenciales, los que necesitamos. ¿Sí? Nuestro cuerpo está preparado para digerir estos aminoácidos. Yo recomendaría, sobre todo, comer proteínas cocidas. Tiene mejor digestión y absorción. Las proteínas crudas no son tan asimilables en nuestro cuerpo. Ahí tenemos un mito típico. Ahí está el mito de los atletas que van y comen su huevo crudo y se lo tragan y lo hacen en un batido. Bueno, Sí, al consumir exactamente, eso te iba a decir, porque uno ve que hacen esas mezclas y tú dices, wow, ¿qué es eso? No, y ni te cuento, porque yo he visto que aparte de ponerle el huevo crudo, ay no, y esto va a ser horrible, por favor me perdonan nuestra audiencia, pero yo he visto que hay gente que le pone un ojo a eso también. Sí, 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 hay diferentes formas o tradiciones o mitos para hacerse más fuerte, más potente, qué sé yo, pero básicamente es un hecho científico, aquí no hay que dar vueltas ni especular, no es nuevo, tampoco es descubrimiento nuevo, la proteína es más asimilable y tiene mejor calidad para el cuerpo si se la consume cocida en diferentes formas. Y la mejor opción también para consumir y para asimilar la proteína es tener
un estómago con la parte ácida un poco más equilibrada, yo recomendaría el vinagre de manzana con un poquito de agua, o el limón para asimilar mejor las proteínas, para consumirlas mejor. Esa es una recomendación que dan muchos médicos, dan muchos doctores, es una muy buena recomendación para las proteínas. Oh, qué bien. Entonces, bueno, ya saben, eso fíjate tú, ese es un punto muy interesante, lo del limón para asimilación de proteínas, fabuloso. Bueno, y ya entonces también ya saben que eso de las proteínas crudas, que eso es, que eso es puro cuento, como Es dicen mito, sí. y Es como mito. dicen en Venezuela, también es un puro cuento, un gran mito. Sí, Y, sí, sí, totalmente. y Saúl, cuéntanos cómo se puede determinar si un alimento tiene una buena concentración de proteínas en relación con sus calorías. Bueno, primero hay que determinar las diferencias de los dos tipos de proteína, el Uh -huh. animal y el vegetal. Claro. Como decía, el aminoácido, el animal tiene todos los aminoácidos, los esenciales y muchos de los no esenciales. Lamentablemente, los vegetales, juntándolos, es decir, haciendo una mezcla de varios vegetales, podemos encontrar una buena cantidad o una buena combinación. Pero en su esencia, en un vegetal puro, es decir, por ejemplo, los frijoles no tienen absolutamente toda la cadena de aminoácidos que tiene la carne. Entonces, con eso no queremos decir que sean malos, son excelentes, son muy buenos, tienen mucha fibra, sino que para una persona que es vegetariana, consumir una cantidad equilibrada de aminoácidos, de proteínas, es más complicado. No es imposible, obviamente hay que hacerlo, se puede hacer si la persona ha decidido. Acá no vamos a juzgar qué es bueno o qué es malo, sino que todo el mundo tiene libertad de ver lo bueno y lo malo para su Claro. alimentación. Uh -huh. Entonces, vamos a dar solamente herramientas para que de acuerdo a la forma de comer esté mejor nutrida. Y algo interesante de la población y en general, ¿sí? Está comprobado que la población y los países que tienen mejor consumo de alimentos y de proteína, esa población tiene personas más altas, mejor desarrolladas, y las personas que tienen, o perdón, los países que tienen más déficit en su consumo de proteínas y nutrientes, también como los vegetales, tienen una población con menos altura, con menos estatura. Es un fenómeno muy interesante, pero ya es un hecho comprobado. La alimentación definitivamente influye para todas las mamás que quieren que sus hijos crezcan, etcétera. Tomen en Sí. cuenta esto, el consumo de proteínas y vegetales es definitivamente uno de los principales factores, aparte del genético, de que sus hijos y las personas, de la población en general, crezca, se desarrolle no solo de estatura, sino también físicamente. Perfecto. Y de hecho, detrás de cámaras estábamos hablando sobre los vegetarianos, vegetarianismo y la diferencia con los ovolácteo vegetarianos. Vamos a estar hablando de ello después de que yo haga este pequeño anuncio y sí, es muy importante, así que no se muevan de donde quiera que estén, no cambien de programa. Tenemos que recordarles, como siempre, que pueden escribirnos a la dirección de correo electrónico que aparece en estos momentos en su pantalla. Aceptamos sugerencias, aceptamos comentarios, aceptamos ideas, además de nominados. Si conocen a alguien que haga la diferencia en sus comunidades, definitivamente pónganse en contacto con nosotros, déjenos saber quién es esa persona para que posiblemente sea entrevistado en De Plástico No Somos. Además, también tienen en su pantalla en este momento la dirección de Patreon, donde podrán convertirse en miembros exclusivos de Plástico No Somos. Y por supuesto, nuestra dirección postal. Allí está la dirección postal en nuestras pantallas en estos momentos. También la podrán encontrar bajo la caja informativa del video si requieren hacer un envío de cualquier tipo. Esa es la dirección. Así que bueno, vamos a continuar entonces
con este tema, estamos hablando de las proteínas y estamos hablando también también hay diferentes tipos de vegetarianos. Tenemos los ovolácteos vegetarianos, eso quiere decir que son las personas que consumen huevos y que consumen leche, que también son un tipo de proteínas. Háblanos un poco del equilibrio que pueden encontrar este tipo específico de vegetarianos en cuanto al consumo de proteínas. Es muy interesante. Para hallar un equilibrio tenemos que trabajar lo que me decías en la pregunta anterior, que ahora sí te la respondo. Encontrar un equilibrio entre las calorías, los carbohidratos y la calidad y cantidad de las proteínas. ¿En qué sentido la calidad? La calidad quiere decir que necesitamos consumir un alimento que tenga la mayor cantidad de aminoácidos posibles. Si ese alimento tiene la mayor cantidad de aminoácidos, es un alimento, una proteína de calidad. Si la proteína que tiene este alimento no tiene la cadena completa de aminoácidos, no tiene muchos aminoácidos, tal vez puede ser un producto que tiene proteína, pero no tiene mucha calidad de proteína. Y para estar bien alimentados, para poder crecer no solo de estatura, sino desarrollarnos desde la infancia, tener un mejor desarrollo hasta mental, uno necesita consumir proteínas de buena calidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a los frijoles, les dicen frijoles o porotos. También les dicen en otros países caraotas. Yo sé que es exacto, bien diferente, pero sí. Exacto, es un alimento que tiene muy buena cantidad de proteínas en relación a ser un cereal, una mezcla de cereal, ¿no? Pero muchos dicen en 100 gramos de frijoles, de porotos, carotas, tenemos entre 7 y 8 gramos de proteína. Eso nos dan las investigaciones, ¿sí? Nos da la investigación de cuánto tenemos de proteínas. Tenemos 8 gramos. Tenemos que también pensar en la necesidad de cada individuo de proteínas. Lo simplificamos. Hay diferentes tablas, diferentes investigaciones, pero yo lo simplifico muy simple. Cada persona adulta necesita 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, si no es una persona que tiene gran actividad física. Si es una persona relativamente sedentaria, que tiene una vida normal, que camina, va, viene. Un atleta necesita 2 gramos de kilogramo o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, yo peso 80 kilos, ¿sí? Mi requerimiento diario de proteína, como soy atleta y corro, nado, levanto pesado, hago CrossFit, mi requerimiento diario de proteínas es 2 gramos por 80. Es decir, necesito 160 gramos de proteína al día. ¿De acuerdo? Si yo quiero consumir mi proteína en frijoles o en porotos, necesitaría, si en 100 gramos de frijoles tengo 8 gramos, necesitaría 2 kilos de frijoles para obtener la cantidad de proteína que necesita mi cuerpo al día. Y 2 kilos de frijoles, para mí, aparte que sería terrible consumir esa cantidad, estamos hablando de 2 ollas grandes de frijoles, que sería terrible para mi estómago. En tema calórico sería igual elevadísimo, porque estaría consumiendo una cantidad también de calorías enorme y una cantidad enorme de carbohidratos. Para eso sería para mí mucho más fácil consumir un buen filete, donde ahí tendría en 100 gramos de filete, tendría como 25 gramos de proteína. Es decir, como 200 gramos y con 250 gramos ya tengo la mitad de lo que necesito de proteína al día. ¿Sí? Entonces, la relación es grande entre la proteína, o la diferencia es grande entre la proteína animal y la proteína vegetal. ¿Está mal consumir vegetales? No, definitivamente no. Es muy bueno porque además vienen con otros nutrientes. Lo que no está bueno es consumir muchísimos carbohidratos o muchísimas calorías. Y de ahí voy a lo que tú me decías, la relación de la proteína con las calorías. ¿Sí?
La relación de la proteína con las calorías es interesante. Es una multiplicación, es un dato bien simple que yo se los paso para que les ayude siempre a hacer un cálculo que no necesita hacer una suma exacta de calorías. Pero en la multiplicación de los gramos de proteína en el producto por 10 en 100 gramos nos va a decir si ese producto es elevado en proteínas o elevado en calorías. ¿Sí? Para explicarme un poco, me voy a un ejemplo muy simple. El ejemplo, digamos, de la lenteja también, o los frijoles. En la lenteja tenemos 7 gramos de proteína en 100 gramos de lenteja. 7 gramos. ¿Sí? 100 gramos de lenteja tiene aproximadamente 180 calorías. En 100 gramos de lenteja. 180, 190. Para ver si mi producto, si las lentejas son altas en proteína, multiplico mi dato de proteína por 10. Es decir, ¿cuánto tenía de proteína en 100 gramos de lenteja? ¿Te acuerdas? 7. Exacto. Bien, vamos bien con las matemáticas y con la memoria. Estoy poniendo atención. Estás prestando atención. Bueno, en 100 gramos de lenteja teníamos 7 gramos de proteína. Los multiplico por 10, ¿cuánto sería? 70. Sí. ¿Sí? Tengo 70. ¿Y cuántas calorías tengo en 100 gramos de lenteja? ¿Te acuerdas? Era entre 180 y 190. 180, sí. Bueno, la multiplicación de mis proteínas tiene que ser equivalente o superior a las calorías. Ahí tengo un producto elevado en proteína. Eso quiere decir que en relación a las calorías y a los carbohidratos, la lenteja es pequeña en proteínas. Claro, ok. Si me voy, por ejemplo, a la carne, ¿sí? Me voy a 100 gramos de un filete de carne, un filete limpio, es decir, con poca grasa, porque uno con grasa tiene como 250 gramos de calorías. Uno con poca grasa tiene 200, ¿sí? Un filete de 100 gramos, 200 calorías. Entonces hago lo mismo, 100 gramos de filete limpio tiene aproximadamente 25 gramos de proteína. 25 multiplícalo por 10. Sí, serían, sí, 250. ¿Y cuántos gramos tenía de calorías? Tenía 200. 200, sí, claro. Quiere decir que ese producto, ese alimento, tiene un elevado porcentaje de proteínas, un elevado contenido proteico. Así es. La solución para las personas que no quieren consumir carne porque está muy bien, hay también otros elementos que en la carne que no son tan buenos. Entonces, la solución es combinar y buscar alimentos altos en proteína. No voy a dar una lista porque en números nos vamos a marear, pero no voy a dar una lista de los vegetales que tienen proteínas, pero en promedio están entre 8 y 12, 15 gramos de proteína los vegetales. Lo inteligente para hacer y para cubrir mi gasto necesario, mi necesidad de proteínas diarias, es combinar, es decir, si voy a comer frijoles, a eso le puedo aumentar un poquito de lenteja, ¿sí? Combinar tal vez. Después ahí aumentarle brócoli y espinaca. Ajá. Y ahí sí tengo una buena cantidad con carbohidratos muy sanos, que no engordan, ¿sí? A eso le puedo aumentar otro alimento. Digamos, si la persona consume huevo, ahí le consumo con 2 huevitos y ahí tengo una dieta mucho más balanceada. Claro. O si no puedo consumir huevo por X o Z razón, a eso también le puedo aumentar un poquito de tofu e ir haciendo esa suma para que la dieta y la alimentación sea cada vez más balanceada. Wow, qué interesante. Bueno, lo bueno con el programa es que las personas que nos ven en estos momentos, como siempre nuestra audiencia, puede ver el programa las veces que necesite verlo para ellos poder refrescar esa información cuando la necesiten. Además, también quería recordarles que en la caja informativa va a estar apareciendo la información y la forma de contactar a Saúl. Allí, si ustedes tienen alguna pregunta en particular, quieren contactarlo por alguna razón, lo podrán hacer también directamente. Así que estamos dejándoles todas estas herramientas a ustedes para que, bueno, para que puedan ver
¿Qué es lo que ustedes sienten que necesitan en su vida y para conservar la salud y para siempre, pues hay cabida para mejorarla? Saúl, también te quería hacer una pregunta para ver si nos haces un poquito de énfasis en lo que es la proteína limpia. Una proteína limpia es la que menos cantidad, primero, de elementos que no son nutrientes y que pueden ser dañinos al organismo, es la que tiene la menor cantidad de elementos que pueden dañar el organismo o hacernos engordar. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos hace un momento de los cortes con poca grasa del filete. Una proteína más limpia, por ejemplo, que la carne de res, es la carne de pescado, definitivamente. Ajá. Es una proteína mucho más limpia. Justamente antes del programa comentábamos que yo parte de mis estudios, de mi maestría, etcétera, etcétera, y varias cosas, y cursos, las hice en Holanda. Sí. Y ahí en Holanda es uno de los países que tiene el mejor desarrollo físico en altura de sus habitantes. En promedio, la altura es 1,80 m. Sí, entonces, obviamente, eso es por una buena alimentación. Y justamente comentábamos que una tradición es comer el pescado, aunque hemos recomendado que crudo no es lo mejor, pero yo tuve que comer el pescado para pasar la prueba para ser holandés. Y el pescado crudo es uno de los mejores nutrientes, también lo consumen de 1000 formas, obviamente, cocidas. Claro. Pero los datos y las cifras nos demuestran que la buena alimentación y las proteínas limpias como el pescado, en buena cantidad y en las cantidades apropiadas, van a generar que la población en general tenga mejor desarrollo. Claro que sí. Y lo que probaste, perdón que te interrumpa, pero fueron arenques, ¿no? Que se llaman. Exactamente. La tradición en Holanda es consumir, si buscan en internet, es un arenque entero, fresco, crudo, con un poco de pan. Y bueno, es delicioso, la verdad. Sobreviví, podría pasar de holandés, mido 1,80 m y me comí el arenque sin ningún problema y me lo puedo comer otra vez y muchas veces. Qué bien. Así que bueno, el punto es que la alimentación con proteínas limpias también afecta de forma positiva al desarrollo de las personas. Tenemos entonces que proteínas limpias son pescado, el pollo, si le quitan las partes grasas y la piel, y si obviamente no la hacen en frituras, peor con aceites hidrogenados, se convierte en una proteína muy limpia. Las espinacas, aunque su contenido no es elevadísimo, pero con los otros elementos que tiene y los nutrientes y las vitaminas que tiene, también son una proteína muy limpia. Después podemos buscar el brócoli. El brócoli es un antioxidante, anticancerígeno, excelente. Y es una proteína deliciosa. Bueno, a muchos no les gusta, a mí me encanta. A mí sí. Pero sí, pero el brócoli es una proteína muy limpia. Es definitivamente una proteína muy saludable además. Y el huevo. El huevo, que tanta mala fama le hicieron en los años 80 y 90, se ha demostrado de 1000 formas que no aumenta el colesterol en el cuerpo, sino que es una de las proteínas más limpias para consumir y más recomendables. Si la hace hervida, hay diferentes formas de hacer hervir un huevo. Hacer hervir un huevo, entonces ahí uno se consume una proteína muy limpia. Y ahora que estás hablando de la preparación que es importante para obtener esas proteínas, de una proteína limpia, cuando sería recomendable, o sea, para una persona que está consumiendo a lo mejor algún tipo de vegetales, estamos hablando del brócoli, por ejemplo, es más recomendable hacerlo al vapor que a lo mejor simplemente meterlo en agua y cocinarlo de esa manera. ¿Tú crees al vapor conservará más de esos nutrientes? No realmente. Lo que debe cuidarse es no hacerlo hervir muchísimo. Nada más. Es decir, al vapor sí se mantienen muchos sus nutrientes de una forma excelente, y si se lo pone en el agua
y no se lo va a servir demasiado, también se mantiene igual que al vapor. Entonces, y hay diferentes formas, se lo mezcla con cebolla, se le pone aceite de oliva, bueno, hay deliciosas formas de preparar no solo brócoli, sino otros alimentos que también son excelentes, son proteínas muy limpias. Y como dije en un inicio, lo importante no es no comerlo o comer una u otra cosa, sino si uno ha tomado la decisión de comer unas cosas y otras no, ver la forma de equilibrar esa alimentación, ver la forma de buscar que esa alimentación sea una combinación de buenos alimentos que aparte no nos dé un exceso de carbohidratos, porque en la búsqueda de querer consumir proteínas en cantidad a lo que uno requiere, uno puede cometer el error, sobre todo, de consumir demasiados carbohidratos, y eso le va a generar sobrepeso, y el sobrepeso, bueno, hemos hablado infinitas veces de todas las consecuencias y los efectos negativos que hay en el cuerpo. Claro, claro que sí. Bueno, básicamente es eso, mantenerse informados al tanto de lo que consumen, también tratar de asegurarse, y eso es, digamos, un poquito fuera del tema, pero también puede ser un punto importante de cualquier cosa que consuman, que vayan a ingerir, asegurarse de dónde proviene, para saber primero si está fresca, después, por supuesto, en el caso de las verduras también que no tengan tantos contaminantes como algunos productos puedan tener, en fin, y asegurarse de que el proceso de preparación es el proceso correcto, porque hablamos un poco de lo que son las carnes crudas o alguna proteína cruda. Y hay que recordar que hay proteínas que se recomienda que se cocinen en todo momento, como por ejemplo lo que son las carnes de cerdo, porque pueden traer muchos problemas a la salud. Entonces es eso, mantenernos informados en cuanto a lo que estamos nosotros llevando a nuestro organismo. Y bueno, por cierto, Saúl, te iba a decir que nos mandó una nota, ¿recuerdas a Terry Leguen? Ella hizo una de las preguntas, un video para uno de los programas y te está mandando muchos saludos y estaba pendiente de decírtelo porque, bueno, es importante que haya esa comunicación entre nuestra audiencia y, por supuesto, nuestros colaboradores, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Igual los saludos para ella. Y bueno, yo creo que va a meritar hacer otro programa de preguntas porque se pone muy interesante y la idea es, obviamente, disipar todas las dudas, pasar información científica, información muy trabajada, investigada. No es, aquí no tenemos posiciones ni políticas, ni religiosas, ni Así posiciones filosóficas sobre lo que es la alimentación. Simplemente buscamos la mejor información, darla a conocer a todos y bueno, sobre todo esperar que todos estén sanos, no tener ninguna posición personal sobre cualquier tema, sino dar sobre todo información para que tengan mucha salud, que estén saludables y tengan mejor calidad de vida. Así es, exactamente. Como lo has dicho, no tenemos ningún tipo de inclinación. Lo que queremos es, no nos inclinamos ni por temas políticos ni por nada, sino simplemente lo que queremos es eso, lo que es la salud. El concepto de salud es eso, el mismo para todos. Tenemos que estar saludables, tenemos que saber dentro de las actividades que realizamos cuál es la alimentación que es más conveniente para nosotros y bueno, ya después de allí, eso, mantener ese equilibrio en nuestro organismo y en nuestra salud. Y de verdad que lo que comentas de hacer otros programas con preguntas, bueno, ya saben, las personas que nos están viendo, si quieren enviar sus videos con alguna pregunta que quieren que anexemos a este programa o cualquier programa, si quieren hablar de un tema específico, déjenos saber, mándenos ese videíto y lo incluiremos y bueno, pues allí estaremos respondiendo a todas sus dudas. Saúl, nos queda muy poquito para terminar el programa el día de hoy y como siempre, bueno, nos gusta que nos hagas un cierre y nos aconsejes pues en relación al tema de las proteínas. Como siempre, buscan información, infórmense mucho, sobre todo de páginas oficiales, de instituciones grandes. Busquen información y van a ver que no es tan difícil equilibrar la alimentación cuando uno ya ha comenzado sobre todo a preocuparse
y a trabajar un poquito en ello. No es difícil, luego se vuelve un hábito. Averiguar, comer, buscar, no solamente irse a lo fácil de la comida preparada, donde uno no tiene realmente el dato de qué está consumiendo. Sí, puede ser rico, pero a veces a lo rico le ponen solamente azúcar, solamente algunas cosas y nada más. En cambio, si consumen vegetales y se preparan su comida con bastante información y conocimiento, les va a ir muy bien. Eso sí, les va a ir definitivamente bien. Claro que sí. Bueno, Saúl, muchísimas gracias entonces por tu participación de hoy, como siempre. Y bueno, pues ya lo que me queda es darle las gracias a nuestra querida audiencia, a todos ustedes que nos mandan sus comentarios, sus preguntas. Bueno, síganlo haciendo y de nuevo recuérdense de enviarnos algunas preguntas en video para que se las coloquemos en uno de estos programas muy pronto y respondamos, por supuesto, a esas dudas que puedan tener. De verdad, se les aprecia muchísimo y bueno, como siempre les digo, recuerden que de plástico no somos.